Viemos para mais alimento diário, tutorial do Vinimos alimento a diário. un alimento diario Desta nuevo, feita é o el livro tutorial del 1 alimento diario. da série En geral esta oportunidad es el libro Palavra, Vida e 1 de Edificação, la serie general Palabra, Vida y Edificación, parte 2, esse mês basados será en el no Evangelio de Juan. Evangelho de João. E Quiere o decir, este título mes aún desse vamos a ver el livro Evangelio de se Juan. chama Y el Você título está de este libro disposto número a 1 mudar se de llama vida? ¿Usted está Essa é a dispuesto pergunta a na cambiar de vida? capinha do nosso Entonces, alimento esta diário. es la pregunta Vamos falar ya hoje en la tutorial da tapa de semana, nuestro alimento diario. né? Vamos a hablar hoy el tutorial de la semana Histórico número sobre 1. como é que foi a Primero, datos reedificação históricos, do cómo que templo e fue dos muros, né? la reedificación del Historicamente, templo y de los sabemos que muros. o Históricamente, nosotros povo de Israel sabemos que foi el dividido em dois pueblo reinos, de Israel reino do norte, se dividió en dos sob reinos, el reino del norte, que es Israel, Jeroboão, houve bajo el gobierno de cisma política, Jeroboam, e a parte hubo do sul ficou una com o división reino y de la Judá. parte sur quedó Depois, con tribo de el Benjamim se reino de Judá. incorporou ao de Judá. Después, la E tribu de sabemos que Benjamín se o reino do norte, incorporó a la de Judá. por Y causa dos sabemos que pecados el reino del de norte, seus por causa de los respectivos reis, pecados não de agradando a sus Deus de jeito nenhum, respectivos reyes, eles o no expulsaram agradando a Dios de ninguna manera, e y su fin fue Síria, esparcidos para regiões por, lá por el rey de da Asiria Mesopotâmia, para las e regiones de lá trouxeram o de povo la dos Mesopotamia Babilônios por allí, para y de allí habitar trajeron principalmente los pueblos em paganos Samaria, para habitar o principalmente judeu com en os Samaria, pagãos. mezclándose Então allí aí el surgiu pueblo judío con el Samaria. pueblo pagano. Ahí entonces Entretanto, surgió Samaria. a parte do Sin sul, que é o embargo, reino de Judá, também la parte começaram del sur, a que través es seus reis, el reino de fizeram Judá, coisas que también eram se más hicieron a través de sus reyes, e também hicieron o Senhor cosas que eran permitiu malas delante del que o Señor. Império Y Babilônico, también el Señor permitió liderado pelo que el Nabucodonosor, imperio babilónico, liderado por invadiu Nabucodonosor, principalmente invadió Israel, entonces a tomou Israel, principalmente Jerusalén, queimou quemó tudo todo Jerusalén y e también quemó el todos os templo tesouros y da casa de Deus ali e tal, quitó todos los tesoros de la casa de levou Dios pessoas y também llevó para a cautivo a Babilônia Babilonia y e llevó ficaram personas no exílio también a por Babilonia 70 y anos quedaron e en el através de uma exilio profecia por Daí 70 eles años y a través de seriam una libertos. profecía, Mas quem é entonces que ellos efetivamente fueron libertou o liberados. povo Pero que ¿quién es que estava em Babilônia? efectivamente libertó al Veio pueblo de um Israel que rei estaba en Babilonia? chamado Ciro, Fue un rey gentil muito que se llamaba Ciro. marcante, porque Deus usou um Esto gentio, fue né, um muy rei gentil, marcante porque para Dios libertar usó o a un povo gentil, un rey de Israel que gentil, estava para cativo liberar al pueblo nós de vemos que Israel isso que foi de estaba Deus. cautivo en Babilonia. Na verdade, Nosotros vemos que isso esto nos es un ensina hecho de que Dios. En devemos verdad, confiar no Senhor, esto confiar nos na palavra enseña que dele, debemos e confiar quem en el faz a obra é Señor, a confiar en palavra, su né? palabra, Já y naquela quien época, hace la obra Deus es la fez um palabra. decreto Entonces, ya en para aquella voltar para época, Jerusalém, Dios hizo para un decreto reedificar a o través del templo rey sob Ciro o para que vuelvan a liderazgo de Jerusalén, para Zorobabel reedificar el templo Jesúa. bajo el liderazgo de Entretanto, Zorobabel Jesúa. Ellos reedificaron el ali templo. Sin ainda embargo, continua em Jerusalém como uma aún terra de ninguém. continúan As pessoas en Jerusalén como inimigas una tierra de nadie. podiam Las entrar e personas sair enemigas livre, alrededor podían né? entrar Não y tinha salir governo, como bien le parecía. porque era No tenía un tudo aos gobierno seus próprios allí. olhos. Todo hacía Até lo que que le chegou o tempo de parecía bien, Neemias, hasta que no intervalo llegó de el tiempo de 91 Nehemías, anos, en un intervalo o Senhor de tocou 91 no años. seu coração Entonces, através de el Renato, Señor Ápios, tocó a que já Nehemías estava a na través pobreza del e relato de desolação. su hermano, de E que Neemias pediu allí ao rei estaban en pobreza y Artajerjes que desolación. lhe permitisse Entonces Nehemías pidió permanecer al rey Artajerjes que le como governador permitiese de y le dio un permiso de Jerusalém. 12 años y lo E envió então como gobernador de Israel de Jerusalén. Y él entonces
pudo entonces reedificar los muros. Entonces, hoy, hermanos, es muy importante reedificar los muros. Es más importante la reedificación de los muros de que propiamente la edificación del templo. Porque sin los muros usted no tiene protección. Sin los muros usted no consigue imponer un gobierno, un reino allí. Y gracias a Dios por el levantar de los muros existe una protección, un gobierno, que hay un gobierno. Y en nuestro caso, ¿quién nos gobierna? Sabemos que Cristo es quien nos gobierna. Sabemos que Cristo es aquel que va a hacer la voluntad de Dios. Él está encabezando la iglesia, pero un día Él va a encabezar todas las cosas. Esto es a través de su gobierno. Pero hoy, ¿cómo es que Cristo gobierna sobre su iglesia? A través de su palabra profética, que día a día nos ha hablado. Gracias a Dios. Y esta palabra profética nos da dirección y también ella nos suple, nos da disfrute y también da protección para nosotros. Entonces, aquí dice así, y en cuanto a nosotros, hay muros protegiendo nuestro interior o nuestro corazón, es tierra de nadie. En cuanto a nuestra familia y la iglesia donde nosotros nos reunimos, tenemos realmente seguridad de que allí está el gobierno de Dios. Por tanto, hermanos, para responder todas estas preguntas, necesitamos ir a la palabra profética, no dudar, sino creer. Así como los adolescentes, ellos creen en la palabra profética, ellos tienen el amor reverente por esta palabra, ellos duermen con la palabra, se despiertan con la palabra, ellos transcriben la palabra y también tenemos nuestros colportores dinámicos que hacen lo mismo. Todo el día sumergidos en la palabra, todo el día siendo gobernados por Cristo. Entonces no es una tierra de nadie, ahora existe una protección, gracias al Señor. Y entonces, hermanos, vamos para el día martes. Habla propiamente sobre la importancia de la palabra profética. La palabra profética, ¿cómo saber que este tal de profeta es el canal usado por Dios? Es muy simple. Sí. Aquí, si esta palabra se cumple, entonces es palabra del Señor, entonces este canal es legítimo. Si no se cumple, entonces no es muy fácil esto. Entonces, gracias al Señor por esta palabra profética. Nosotros vamos a ver en la época de Pedro la palabra profética, en la época de Pedro, de Pablo y de Juan. En la época de Pedro, la palabra profética funcionó para levantar la iglesia en Jerusalén. Millares en aquel día fueron salvos y millares fueron bautizados y componían la iglesia en Jerusalén. Pero también en Hechos 10 nosotros vimos que el mismo evangelio fue predicado en la casa de Cornelio. Sin que Pedro haga algo, el Espíritu Santo ya estaba trabajando allí, derramando su espíritu sobre aquellos que estaban en la casa, bautizándolos con el Espíritu Santo, con a aquellos que estaban en la casa de Cornelio. Entonces se abrió la puerta de salvación a los judíos y también a los gentiles. Y después, entonces, nosotros podemos ver que el canal de la palabra profética fue a Pablo. Pablo, gracias al Señor, fue bastante usado por el Señor para hablarnos muchas revelaciones del Nuevo Testamento, hasta aún Colosenses 1:24, que Pablo, con sus escritos, vinieron para completar la palabra de Dios. Después que Pedro y Pablo se fueron
Aún en el tiempo de Pablo, habían otros profetas que, de cierta manera, terminaron molestando, incomodando el ministerio de Pablo. Aquí cita el propio Pedro, Apolo, Bernabé, que son siervos de Dios, pero ellos terminaron incomodando el palabra profético de Pablo. Ellos deberían dejar esto, sus propias palabras, y seguir el hablar de Pablo. Aquí, el ejemplo aquí que voy a destacar es Timoteo. Timoteo siguió a Pablo de cerca, tanto que conocía tanto el corazón de Pablo, la conducta de Pablo, el proceder de Pablo, que Pablo lo llamó de hijo, mi hijo Timoteo. Muy bueno. Este es un ejemplo muy bueno. Nosotros debemos hacer lo mismo con el siervo que el Señor ha levantado en estos días y seguir de cerca su palabra, conocerlo, conocer su corazón, su proceder, su conducta, su amor, su longanimidad para sufrir todo esto. Y ahí vino después de Juan, el Señor levantó, después de Pablo. Pablo fue martirizado por el Imperio Romano y ahí el Señor levantó a Juan. Ya en sus 90 años, bien viejo, él llevó adelante esta palabra profética como un canal. Ahí él encontró, había también muchos opositores. Por ejemplo, aquí tenemos a un tal Diótrefes. Diótrefes se oponía contra la palabra de Juan y no permitía hospedar a nadie. Y él no hospedaba y no dejaba que nadie hospede. Hospedar aquí no son hermanos comunes, son los obreros enviados por Juan para llevar el evangelio. Entonces, él estaba caminando contra el evangelio. Oh Señor Jesús, esto es una lección para nosotros. Ahí nosotros pasamos para la historia de la iglesia, de la degradación del templo, la reedificación de los muros. Nosotros vemos en Apocalipsis, capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, podemos ver como que estas 7 cartas son como 7 radiografías de las 7 iglesias de Asia. Entonces son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Cada una representa las características predominantes de las iglesias a lo largo de más de 2000 años de historia. Nosotros tenemos el primer siglo que está representado por Éfeso. Este primer siglo, gracias al Señor, tenía la palabra profética, tenía la enseñanza de los apóstoles que ha guardado a la iglesia en el primer siglo. Ya en el segundo siglo, con la desaparición de los primeros apóstoles, entonces allí comenzó la degradación. Entonces, por ejemplo, surgieron jerarquías. Hasta entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo y todos nosotros somos miembros de Cristo, somos iguales. Sin embargo, a partir del siglo II comenzó la diferencia entre los hermanos, la diferencia entre presbíteros y obispos. Obispos eran más altos que presbíteros. En verdad, la Biblia nos enseña que son las mismas personas. Entonces, allí comenzó la degradación, pero Esmirna, aún bajo la influencia de los apóstoles del primer siglo, sufrieron y aguantaron, soportaron los sufrimientos. Sin embargo, la iglesia decayó hasta el siglo IV, hasta Pérgamo. Pérgamo fue la unión de la iglesia con la política. Ahí entró la política en la iglesia. Entonces, quien hizo esto fue Constantino, el emperador Constantino.
vino a tornarse el jefe de la iglesia, siendo él un político. Esto no es el gobierno de Dios. Definitivamente no es el gobierno de Dios. Aún fue hacia abajo, colina abajo, y llegó al fondo del pozo con la iglesia en Tiatira. Esto ocurrió en la Edad Media, también llamada la era de las tinieblas o de oscuridad. Entonces, la palabra de Dios no tenía mucha autoridad. La palabra de la iglesia, entre comillas, que era la enseñanza de Jezabel, mostrado en la carta a Tiatira, allí significa que la iglesia es la que manda, la iglesia es la que habla. ¿Dónde estaba la cabeza de la iglesia? Ellos no hicieron más que Cristo sea su cabeza. Vean cómo Satanás, el enemigo, hace con la iglesia. Por eso nosotros estamos aquí para restaurar esto. Ahí hubo un poco de restauración, la iglesia en Sardis, a través de la reforma de Martín Lutero. Dos cosas muy importantes que él restauró fue la traducción de la Biblia y también la impresión de la Biblia, haciendo entonces que la Biblia sea algo público. Entonces todos tenían acceso a esta Biblia. Y por causa de esto, muchas verdades fueron restauradas. Entonces ahora, como las verdades fueron restauradas, hay como reedificar. Esto es muy parecido con el tiempo de Esdras, con Zorobabel y Jesúa, para reedificar el templo. Sin embargo, aún no se había restaurado totalmente el gobierno de Dios. Cada uno hacía lo que bien le parecía, pero gracias al Señor, el Señor entonces levanta la iglesia en Filadelfia. Filadelfia definitivamente fue reedificado los muros. Ahora Dios tiene gobierno en la iglesia. Dios tiene ahora los muros protegiéndola. Entonces ahí, con la reedificación de los muros, ahí entonces Dios puede practicar su propósito eterno, que es transformar a su pueblo en un reino de sacerdotes para servirlo. Transformar su pueblo en el cuerpo de Cristo. Y nosotros somos los miembros de este cuerpo y Cristo es nuestra cabeza. Esto, cuando usted habla del cuerpo de Cristo, está hablando de la unidad de la iglesia. Cuando hay palabra profética, hay gobierno. Y si hay gobierno y todos obedecen a ese gobierno, hay unidad de la iglesia. Oh, Señor Jesús. Ahora, con Filadelfia, finalmente los muros son reedificados. El gobierno de Dios entonces es la palabra profética. Nosotros vemos aquí, voy a leer un párrafo bien corto. La iglesia en Filadelfia tiene pocas fuerzas, pero confía y cree totalmente que la palabra es la que hace la obra. Atención a este punto de diferencia extraordinario de la iglesia en Filadelfia con el resto de las iglesias. Ella tiene poca fuerza, pero ella confía y cree totalmente que la palabra es la que hace la obra. Gracias al Señor por esto. Y hablando más, nosotros tenemos un ejemplo vivo entre nosotros, que es la casa de adolescentes. Es una realidad. Los adolescentes vinieron para traer un nuevo comienzo en la vida de la iglesia, ayudándonos a salir de lo tradicionalismo, del convencionalismo, de las cosas antiguas. Y los adolescentes nos ayudan con su simplicidad, con su sinceridad, sencillez. Nos ayudaron a creer en la palabra profética, que ella es de Dios. Y cuando ella es de Dios, no se preocupe, la misma palabra hace la obra de Dios.
¿Y qué estoy hablando? Usted puede comprobar esto en Juan 14, versículo 26. Es la palabra que hace la obra. La palabra tiene poder. Creer con convicción. Y aquí en el día viernes dice así: ¿qué tipo de personas usted es? Se mencionan 5 tipos de personas que encontramos en Juan capítulo 6. Primero son los líderes judíos. Ellos no creían la palabra que Jesús hablaba. Ellos no creían que el Señor Jesús vino como el Hijo de Dios, como el Mesías. Ellos querían hasta matar a Jesús. Y finalmente ellos lo consiguieron. Esto está en Juan 5, 18. El segundo pueblo es aquel pueblo que sigue a Jesús porque Jesús le da comida, Jesús le da pan, da todo para ellos. No necesita preocuparse. Siguiendo a Jesús, Jesús va a suplir todo para ellos. Entonces, ahí, hermanos, hay un tercer grupo. Son los seguidores del Señor. Estos seguidores del Señor, después que el Señor Jesús habló que su comida, que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida, y ellos se escandalizaron. Ahí dijeron: duro es este discurso, ¿quién lo puede oír? Entonces ellos, en verdad, el Señor dijo, el versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Señor está hablando del Espíritu. Y ellos están pensando en la carne, por eso que ellos no creyeron. Necesitamos cambiar de la esfera terrenal a la esfera celestial para entender lo que el Señor habla en las Escrituras. Y el cuarto grupo son los que no creen. Son estos discípulos que están con el Señor, andando con el Señor, pero ellos no creen. Así como Judas estaba entre ellos. El Señor hablaba, ellos no salían, pero continuaban allí, pero no creían. Al final, Judas traicionó al Señor. Estos no creyentes no son incrédulos, son discípulos de Jesús. No son incrédulos que no se convirtieron. Se convirtieron, sí, pero ellos no creían más en la palabra del Señor. Y el último grupo es el de corazón simples. Juan 6, 68. Son aquellos que dicen así: Señor, ¿a quién iremos? Pedro dijo esto: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes la palabra de vida eterna. ¿Para qué ir a otros lugares o buscar otra persona si tú eres la persona correcta para hablar con nosotros las palabras correctas? Aquello que nosotros necesitamos. Entonces están formados por personas de corazón simples que siguen al Señor. Amén. Entonces son estos los que el Padre dio al Hijo, confió al Hijo, y son estos los que el Señor va a llevarlos hasta la gloria del Padre. Amén. Entonces nosotros tenemos hablando de las fiestas, aquí en Levítico 23, 1 al 3, el Señor habla de fiestas. Había 7 fiestas fijas. En verdad, nuestro Dios es un Dios que le gusta festejar, le gusta de fiesta. Fiesta es alegría. Nadie está triste en una fiesta, o no debería estar triste. Pero entonces, el Señor demostró aquí, está registrado en Levíticos 23, en todo este capítulo, de que Dios es un Dios que le gusta la fiesta. Dios quiere hacer fiesta con nosotros. En Génesis 1,
versículo 24 hasta el capítulo 2, versículo 3, allí nos muestra la creación del hombre. Y nosotros vemos que Dios llevó 6 días para crear. El hombre fue creado al 6º día. Sin embargo, cuando el hombre fue creado al 6º día, Dios dijo, miró al hombre y dijo, muy bueno. A Dios le gustó la creación. Y enseguida, que es el 7º día, Dios descansó de su creación, de sus obras. Entonces, el hombre nació, surgió ya en el descanso. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere darnos descanso. Entonces, quien está cargado, sobrecargado, venga a Jesús, que Él os aliviará. ¿No es así? Esto está en Mateos 11:28. Venga a disfrutar del descanso. No esté cargando preocupaciones, ansiedades. ¿Para qué? Tenemos al Señor que carga todo esto por nosotros. Vamos a echar sobre Él todas nuestras ansiedades, todas nuestras preocupaciones. Y Él tiene cuidado de nosotros. Él va a cuidarnos. Él está cuidándonos. Gracias al Señor. Y nosotros solamente nos dedicamos nuestro amor a Él y a su palabra. Y todo va a realizarse. Amén. Por el ejemplo de Caín y Abel. Caín. Entonces, aquí dice, vamos a trabajar siguiendo el principio de Abel y no el de Caín. Este se esforzó para ofrecer del fruto de la tierra una ofrenda a Dios, pero Abel simplemente crió un rebaño. Seamos simples, disfrutemos la palabra con fe y quitemos de ella nuestro sustento, como nuestros adolescentes están haciendo. Ellos recibieron una porción de la tierra, la palabra de la fe, hacen inmersión e inculcan esta palabra dentro de sí mismos. Y ella realiza la obra por ellos. Este pedazo de tierra está entre comillas porque se refiere a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, que dice así que todos nosotros hemos recibido la misma fe igualmente preciosa. Significa que cada uno de nosotros recibimos una porción de Cristo por la fe. Entonces, esta arra está dentro de nosotros y necesitamos disfrutar de esta arra, de este pedazo de tierra que hemos recibido. Y ahí, hermanos, yo quería mostrarle a ustedes en Proverbios capítulo 8 para mostrar cómo es nuestro Dios, que le gusta alegría. Aquí en el versículo Proverbios 8, 30, la parte B, el Señor estaba diciendo que Él era su sabiduría y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Día a día era una satisfacción. Era un placer estar al lado del Padre, una alegría constante, interminable, siempre sintiéndome muy feliz a su lado. Es siempre, no es de vez en cuando, es siempre. Entonces el Señor quiere darnos esta alegría siempre. Yo recuerdo, creo que Filipenses, Pablo decía así, alegraos siempre en el Señor. Otra vez os digo, alegraos. Entonces el Señor quiere que nos alegremos siempre, no momentos de alegría. Él quiere que nosotros tengamos una vida de alegría. En Proverbios 8, versículo 31 dice así, dice algo muy interesante. Dice así, me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Miren, primeramente, Él habla del mundo que Él creó. ¿Pero por qué Dios creó al mundo? Dios creó al mundo para que el hombre pudiese habitar en el mundo. El mundo fue creado para que el hombre pueda tener condiciones de supervivencia en este mundo. Por eso que el mundo fue creado.
El mundo no sirve para otra cosa. Solo sirve para dar condiciones para que el hombre pueda vivir, para que el hombre pueda convivir. Entonces Dios, ya en la eternidad pasada, Él quiere compartir esta alegría, esta delicia, este placer con el hombre. Y alegrándome con los seres humanos. Ya en Proverbios capítulo 8, en la eternidad pasada, el Señor, Dios ya tenía este deseo en su corazón. Dios es maravilloso. Necesitamos trabajar en el descanso y de la porción de Cristo que está dentro de nosotros. Quitamos una ofrenda para ofrecer a Dios en la fiesta celestial. Ahora llegamos en el último día, que es el día domingo. Aquí dice específicamente de las 7 fiestas judías, que hoy en la vida de la iglesia nosotros tenemos esta realidad. Entonces, aquí 7 fiestas, aquí podemos leer. No vamos a leer ahora porque es muy largo, pero si ustedes quieren, pueden leer Levíticos 23, capítulo, casi todo el capítulo. Ustedes van a descubrir que hay 7 fiestas. La primera fiesta es la fiesta de la Pascua. Y aquí hay un diagrama que nos facilita bastante. Entonces solo voy a repetir aquí esto. La fiesta de la Pascua, que sucedía en el 14º día del primer mes. Esto está en Éxodo capítulo 12, versículo 2. Esto se refiere a la salida de Egipto. Antes un poco de la salida, Dios mandó matar la última plaga, que era la 10ª. Dios mandó que matasen a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, pero Dios quiso salvar al pueblo de Israel. Entonces Dios dijo al pueblo de Israel, cada familia que tomase un cordero, y la sangre de ese cordero debía pintar el marco y el umbral de la puerta para que el ángel exterminador pase por esa casa. Cuando viese la sangre del cordero pintada en la puerta, él pasaba de largo. Este es el significado de la Pascua. Y dentro de la casa, si había un primogénito allí, no moriría. Por esto que esto es la Pascua. Gracias al Señor, entonces, en realidad, hermanos, Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestro Cordero Pascual. Entonces, Él murió por nosotros y en Él tenemos el perdón de los pecados. Nosotros que estábamos destinados al lago de fuego por nuestros delitos y pecados, pero Él nos salvó, gracias al Señor, por su sacrificio. Él fue inmolado, murió en la cruz, Él hizo liberarnos del imperio de las tinieblas y Él nos hizo un reino de sacerdotes. Ustedes pueden verificar esta referencia, Apocalipsis capítulo 5, 9 y 10. Allí habla, nos hizo un reino de sacerdotes. También, 1 Pedro 2, 9, también allí nos dice, nación santa, un reino de sacerdotes. Gracias al Señor. Y enseguida, un día posterior, en el 15º día del primer mes, tenemos los panes ácimos. Los panes ácimos duraban una semana. Ácimo significa sin levadura. Y sin levadura significa sin pecado. Nosotros vivimos una vida después de nuestra salvación. Debemos vivir una vida sin pecado, sin levadura de maldad. En 1 Corintios 5, 8, ustedes pueden verificar allí dice, ácimos de sinceridad. Llevemos una vida sin pecados. Oh, Señor Jesús, esto es muy bueno. Este
Este es el significado de la fiesta de los panes ácimos. Un día después, en el 16º día del primer mes, vienen las primicias. Las primicias quiere decir lo siguiente: demuestra en nuestra realidad la resurrección de Cristo. Las primicias significa la primer cosecha. La primer cosecha son los frutos que maduran anticipadamente, que los agricultores llaman de fruto precoz. Son aquellos que maduran primero. Entonces, Cristo, Él es el primogénito de la resurrección. Él es el primero de entre los muertos. Entonces, Él fue el primero en resucitar, gracias al Señor. Y el sacerdote tenía que mover esto para ofrecerlo al Señor. ¿Por qué una ofrenda mecida? Ofrenda mecida significa una ofrenda siempre movida. ¿Significa qué cosa? Significa que Cristo salió de la tumba. Aquel movimiento de reventar la tumba. Por eso que es una ofrenda mecida, movida. No solo quiero mostrar, pero está en el alimento diario, nosotros podemos ver también. Primera de Corintios 15:20. 15:20, aquí dice así: pero de hecho, Cristo resucitó de entre los muertos. De hecho, hermanos, Cristo resucitó de entre los muertos, siendo Él las primicias de los que duermen. Él es esta primicia, Él es el primero de entre los muertos. Y la siguiente fiesta es la de Pentecostés. Pentecostés viene de la palabra 5. Entonces, está relacionado al número 5. Entonces, allí son 7 sábados, que son 49, más un día más. El 50º día, que era el primer día de la semana, entonces 50 días después viene la fiesta de Pentecostés. Y en la fiesta de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, nosotros vemos que la iglesia en Jerusalén fue engendrada allí, y allí nosotros vemos la acción del Espíritu Santo que derramó sobre aquellos 120 galileos que estaban allí. Y allí, Levíticos 23, allí habla de 2 panes leudados. ¿Por qué leudados? Nosotros somos incrédulos, nosotros nos convertimos al Señor como pecadores. Entonces, 2 panes leudados significa un pan es el pueblo judío y otro pan es el pueblo gentil. Dios hizo que de estos 2 pueblos opuestos entre sí pudiesen obtener esta gracia de la salvación, de purificación. El Señor nos lavó y nos colocó en un solo cuerpo. Efesios 2 dice que allí el Señor derrumbó la pared de separación entre los dos. Amén, aleluya. Y después el Señor dio la comisión a la iglesia en Mateo 28, 18 al 20 para predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio es usted traer materiales de edificación para la iglesia. La iglesia está en una etapa de edificación. Entonces, para que no falte materiales para esta edificación, necesitamos predicar el Evangelio. Cuanto más predicamos el Evangelio, más personas serán salvas, más podemos edificar la iglesia. Y por otro lado, hacer discípulos es cuidar de esas personas, de estos materiales traídos por medio de la predicación del Evangelio, que es a través de la red de cuidado. Nosotros tenemos la central de recepción. Necesitamos cuidar la red de cuidado. Necesitamos
cuidar. Tanto hombres y mujeres necesitan ser cuidados. Por eso es hacer discípulos, no nuestros discípulos, sino discípulos del Señor. Después tenemos la fiesta de las trompetas. Tanto la fiesta de las trompetas como la de expiación es más para el pueblo judío. Las trompetas que el Señor va a reunir a todo el pueblo de Israel en un solo lugar. Y ahí la expiación, también el sumo sacerdote una vez al año entraba en el lugar santísimo y hacía la expiación. Primero por los pecados de él y también por los pecados del pueblo. Y finalmente llegamos a la fiesta de los tabernáculos. Fiesta de los tabernáculos también es la fiesta de las cosechas. Tabernáculo significa que todos los alimentos fueron procesados y ahora se tornaron productos para el consumo, comidas, y están guardados, están almacenados. Ahora toda la obra fue hecha, entonces ahora vamos a festejar, vamos a alegrarnos porque hay mucha comida, todo guardado, listo. ¿Esto qué significa? El reino milenar. Entonces, hermanos, nosotros queremos estar presentes en este reino milenar, disfrutar de esta fiesta de los tabernáculos. Gracias al Señor. Vamos a ver Apocalipsis 20, versículo 6. Bienaventurado y santo aquel que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos, la segunda muerte no tiene autoridad. Por el contrario, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Gracias al Señor. Amén. Entonces, para finalizar, aquí hay un trecho del alimento diario que voy a leerles a ustedes. Una vez que ya hayamos restaurado el gobierno de Dios en la iglesia por medio de la palabra profética y reedificado sus muros, solamente nos resta vivir la realidad de todas estas fiestas. Trabajando en el descanso y festejando, vamos a traer al Señor de regreso. Ven, Señor, ven. Amén.